327. Desnutrición y valoración nutricional. La desnutrición ocurre en 30-50% de los pacientes hospitalizados según la institución y los criterios que se usen. La cicatrización deficiente de heridas, el compromiso del estado inmunitario y el aumento de la mortalidad están entre los resultados adversos notables relacionados con la desnutrición. Ahora se reconoce que la inflamación aguda y crónica contribuye a la fisiopatología de la desnutrición relacionada con una enfermedad o una lesión. La presencia de inflamación también puede hacer que los indicadores de la valoración nutricional, como la albúmina y la prealbúmina, sean poco confiables, y la inflamación reduce las respuestas favorables a los tratamientos nutricionales. Para guiar la atención apropiada, es necesario valorar y diagnosticar en forma apropiada la desnutrición. La valoración de la nutrición es una evaluación integral para diagnosticar un síndrome de desnutrición y guiar la intervención y los resultados esperados. A menudo, los pacientes se valoran después de haber sido identificados en procedimientos de detección realizados por personal de enfermería o nutrición antes de las 24 horas del ingreso al hospital. La detección tiende a enfocarse de manera explícita en unas cuantas variables de riesgo, como la pérdida de peso, la ingestión dietética alterada y diagnósticos médicos o quirúrgicos de alto riesgo. De preferencia, los profesionales de la salud complementan esta detección con una técnica sistemática para la valoración integral de la nutrición que considera las contribuciones de la inflamación que sirven como base para las nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas en los síndromes de desnutrición. Síndromes de desnutrición. Desde hace mucho tiempo, la hambruna y la inanición han sido las principales causas de desnutrición y se mantienen así en países en desarrollo. Sin embargo, con las mejoras en la agricultura, educación, salud pública, atención médica y estándares de vida, la desnutrición en presencia de enfermedad, cirugía y lesión se ha vuelto una preocupación frecuente en todo el mundo. Ahora, el concepto de desnutrición abarca tanto la falta de nutrimentos como la sobrenutrición, obesidad. El uso de las definiciones históricas de los síndromes de desnutrición en los criterios diagnósticos es problemático, porque su sensibilidad y confiabilidad entre observadores son bajas. Las definiciones se superponen y son frecuentes la confusión y el diagnóstico erróneo. Además, algunos enfoques no reconocen la desnutrición en las personas obesas. Aunque los síndromes típicos de marasmo, kwashiorkor y desnutrición proteico-calórica todavía se usan, este capítulo resaltará nuevas perspectivas para el diagnóstico de los síndromes de desnutrición. La evaluación global subjetiva, una valoración nutricional integral que incluyó estrés metabólico de la enfermedad como componente, se describió y validó en la década de 1980. En 2010, un comité directivo de consenso internacional incorporó una nueva apreciación del papel de la respuesta inflamatoria a su nomenclatura propuesta para el diagnóstico nutricional en adultos en la práctica clínica. La desnutrición relacionada con inanición, cuando existe inanición crónica sin inflamación, anorexia nerviosa o depresión mayor con falta de interés en la comida, desnutrición relacionada con enfermedad crónica, cuando la inflamación es crónica y de intensidad leve a moderada, por ejemplo, falla orgánica, cáncer pancreático o obesidad sarcopénica, y la desnutrición relacionada con enfermedad o lesión aguda, cuando la inflamación es aguda e intensa, por ejemplo, infección grave, quemaduras, traumatismo o lesión cefálica contusa. En 2012, la Academia de Nutrición y Dietética y la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral amplió este enfoque con nomenclatura correspondiente que incluía desnutrición en presencia de circunstancias sociales y ambientales, desnutrición en el contexto de enfermedad crónica y desnutrición en presencia de enfermedad o lesión aguda. Se propusieron características clínicas para respaldar un diagnóstico que abarca la presencia de enfermedad o lesión, ingestión deficiente de alimentos, pérdida de peso y hallazgos físicos de pérdida de grasa y tono muscular, edema o disminución de la fuerza de prensión. En 2016, la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral adoptó de manera formal un constructo basado en la inflamación similar a estos enfoques anteriores.
También en 2016, la Iniciativa de Liderazgo Mundial contra la Malnutrición, un esfuerzo conjunto de Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, y la Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral, la Sociedad Parenteral y Enteral de Asia y otras sociedades de nutrición se embarcaron en un esfuerzo para identificar criterios basados en evidencia que se difundirían por todo el mundo para usarlos según lo dictara la preferencia regional, que es un indicador sustituto de inflamación. Independiente al enfoque que se elija, la valoración de los pacientes puede facilitarse si se usan los indicadores de la desnutrición e inflamación descritos más adelante. Estudios recientes sugieren que estos nuevos enfoques para el diagnóstico de la desnutrición tienen utilidad similar para predecir resultados adversos. Esto no es sorprendente, ya que comparten varios criterios comunes, incluidos un estrés metabólico de una enfermedad como componente que es un indicador sustituto de inflamación. Independiente al enfoque que se elija, la valoración de los pacientes puede facilitarse si se usan los indicadores de la desnutrición e inflamación descritos más adelante. Valoración nutricional. Por desgracia no hay un indicador clínico o de laboratorio único del estado nutricional completo. Por tanto, la valoración requiere una integración sistemática de datos de diversas fuentes. Las deficiencias de micronutrientes con relevancia clínica pueden detectarse en relación con cualquier síndrome de desnutrición, pero la descripción detallada de su valoración escapa al alcance de este capítulo, capítulo 326. Sin embargo, los hallazgos físicos característicos de las deficiencias de micronutrientes se resumen en el cuadro 327, 1. Antecedentes médicos/quirúrgicos y diagnóstico clínico. El conocimiento de los antecedentes médicos y quirúrgicos del paciente, así como de los diagnósticos clínicos relacionados, es muy útil para discernir la probabilidad de desnutrición e inflamación. La pérdida de peso involuntaria es un indicador bien validado en la valoración nutricional y a menudo se relaciona también con la enfermedad o trastorno inflamatorio subyacente. El grado y duración de la pérdida de peso determinan su relevancia clínica. Una pérdida del 10% del peso corporal durante 6 meses tiene relevancia clínica, mientras que una pérdida del 30% del peso corporal en el mismo periodo es grave y pone en peligro la vida. Como el antecedente de la pérdida de peso a menudo no está disponible o no es confiable, debe investigarse con el paciente, en los expedientes médicos, con los familiares y cuidadores cuando sea apropiado para contar con una trayectoria válida del peso. Diversos trastornos o enfermedades se caracterizan por una respuesta inflamatoria aguda, mientras que otros suelen relacionarse con una respuesta inflamatoria crónica leve a moderada, y que puede ser recurrente y remitente, cuadro 327, 1. También es frecuente que los fenómenos inflamatorios agudos se superpongan a los de trastornos crónicos. Por ejemplo, un paciente con nefropatía crónica ingresa al hospital por una infección. El ambiente inflamatorio, sobre todo cuando es grave, puede modificar los requerimientos nutricionales porque eleva el gasto energético en reposo y favorece el catabolismo muscular y las pérdidas de nitrógeno. La inflamación también promueve la anorexia, reduce la ingestión de alimento y compromete más el estado nutricional. Es probable que haya deterioro continuado porque la presencia de inflamación reduce el beneficio de las intervenciones nutricionales y a su vez la desnutrición consecuente puede disminuir la efectividad de los tratamientos médicos. También es obligado reconocer trastornos médicos o quirúrgicos que pongan al paciente en un riesgo mayor de desnutrición porque implican mayores requerimientos nutricionales o porque afectan la ingestión o asimilación, cuadro 327, 1. La valoración nutricional también debe incluir la revisión de medicamentos, con atención a los efectos colaterales indeseables como anorexia, xerostomía, náusea, diarrea y estreñimiento. Es preciso identificar las interacciones posibles entre fármacos y nutrientes, signos clínicos y exploración física. Los indicadores clínicos inespecíficos de la inflamación incluyen fiebre, hipotermia y taquicardia. La exploración física enfocada en la nutrición debe identificar el edema, así como signos de aumento, pérdida de peso y deficiencias nutricionales específicas.
La exploración minuciosa debe enfocarse de manera particular en las partes del cuerpo con un alto índice de recambio celular, por ejemplo, pelo, piel, boca, lengua, ya que es más probable que muestren signos visibles de deficiencias nutricionales. Cuadro 327, 1. No deben pasar inadvertidos los signos físicos de pérdida de peso relacionados con la masa muscular y de grasa subcutánea, pero es probable que estos cambios no sean fáciles de identificar cuando hay edema considerable. Datos antropométricos. Se recomienda medir el peso corporal en cada visita a la clínica u hospitalización para poder vigilar una trayectoria confiable del cambio de peso. Los pacientes deben pesarse de manera consistente, sin ropa exterior ni zapatos. Para asegurar mediciones válidas, son esenciales la calibración de las básculas y el entrenamiento apropiado del personal. Pueden usarse básculas de silla o cama para los que no pueden ponerse de pie. Para las personas capaces, la talla debe medirse en bipedestación sin zapatos con un estadiómetro. Si un adulto no puede ponerse de pie en forma segura, la talla puede calcularse al duplicar la medida de la brazada, desde la hendidura externa hasta el extremo del dedo más largo. La talla de las personas mayores frágiles también puede estimarse a partir de la medición de la altura de la rodilla con un calibrador. El peso corporal a menudo se estandariza para la talla a fin de obtener un peso ideal comparativo, pero las tablas de referencia disponibles requieren la valoración subjetiva de la complexión y ofrecen pocos datos de referencia para muchos grupos poblacionales relevantes, incluidos los ancianos. Se obtiene una medición simple del tamaño corporal y una medición indirecta de la adiposidad corporal con el índice de masa corporal, definido como el peso, kilo, dividido por la talla, metros cuadrados. Las categorías de índice de masa corporal de los Institutos Nacionales de Salud para Adultos son: índice de masa corporal menor de 18,5 igual peso insuficiente. Índice de masa corporal 18,5 a 24,9 igual deseable. Índice de masa corporal 25,0 a 29,9 igual sobrepeso. Y índice de masa corporal mayor de 30 igual obesidad. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid propusieron un intervalo de índice de masa corporal más alto deseable para personas de 65 años o más en su sistema de indicadores de calidad. Índice de masa corporal mayor de 23 y menor de 30. Aunque las mediciones antropométricas usuales, como los pliegues cutáneos y perímetros pueden ser útiles, su utilidad en la atención habitual del paciente ha sido limitada porque es necesario el entrenamiento del médico para lograr una confiabilidad adecuada. Las metodologías de valoración de la composición corporal incluyen análisis por impedancia bioeléctrica, absorciometría de rayos X de doble energía, tomografía computarizada e imagen por resonancia magnética. Las modalidades imagenológicas se han convertido en la forma más moderna de hacer mediciones precisas de la masa muscular. Es posible aprovechar los estudios de tomografía o resonancia que se realizan con otros fines clínicos para evaluar la musculatura. Indicadores de laboratorio. Los hallazgos de laboratorio, cuadro 327, 2, son solo una parte de la valoración nutricional integral y deben usarse combinados con otros elementos de la valoración para hacer un diagnóstico apropiado de un síndrome de desnutrición. Aunque la albúmina o la prealbúmina séricas se miden a menudo en pacientes con sospecha de desnutrición, su utilidad está limitada por su sensibilidad y especificidad bajas como indicadores del estado nutricional. Los pacientes con valores bajos de albúmina o prealbúmina pueden o no estar desnutridos cuando se realiza una valoración nutricional integral, ya que estas proteínas disminuyen con facilidad con la respuesta sistémica a la lesión, enfermedad o inflamación. La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda positivo que puede medirse para ayudar a distinguir si hay inflamación activa manifiesta. Si la proteína C reactiva está elevada y la albúmina o prealbúmina están disminuidas, es probable que la inflamación sea un factor contribuyente. Como se reconoce que la proteína C reactiva tiene limitaciones como medición en un punto temporal determinado, pueden ser útiles las tendencias en su valor durante la evolución clínica. La investigación sugiere que la interleucina 6 y quizá otras citocinas también parecen prometedoras como indicadores del estado inflamatorio. Los indicadores de laboratorio inespecíficos que se relacionan a menudo con la respuesta inflamatoria incluyen leucocitosis e hiperglucemia.
Las pruebas adicionales que pueden obtenerse para ayudar a confirmar la presencia de una respuesta inflamatoria incluyen nitrógeno úrico sanguíneo en 24 horas y calorimetría indirecta. En presencia de una respuesta inflamatoria sistémica aguda grave, se esperan un balance negativo del nitrógeno y aumento del gasto energético en reposo. Valoración dietética. La valoración dietética puede usarse para detectar la ingestión insuficiente o desbalanceada de alimentos o nutrientes. Aunque la valoración dietética en las instituciones de atención al paciente puede ser muy difícil, a veces se usan el recuerdo de 24 horas y el interrogatorio dietético modificado. Un interrogatorio dietético modificado se enfoca en explorar los tipos y frecuencias de ingestión de alimentos específicos de interés. A menudo es necesario el acceso a varios recursos para obtener la información sobre antecedentes dietéticos, como el paciente, expedientes médicos, familiares y cuidadores. Es muy recomendable la consulta de un nutriólogo certificado. Es preciso revisar las prácticas dietéticas y suplementos en busca de efectos insuficientes o tóxicos. Como los pacientes a menudo acuden a los médicos con fenómenos médicos agudos agregados a trastornos de salud crónicos, es frecuente que tengan disminución de la ingestión de alimentos y desnutrición por largos periodos antes de la valoración. Por tanto, es obligatorio no pasar por alto la ingestión dietética alterada para poder realizar una intervención apropiada. La valoración continua está indicada cuando se inicia la alimentación parenteral o enteral, ya que es necesario discernir la cantidad de fórmula que se administra en realidad y que el paciente recibe. En particular con la alimentación enteral, a menudo se interrumpe u omite para realizar procedimientos, por problemas de tolerancia o colocación incorrecta de la sonda. Por tanto, no es inusual que tales pacientes reciban alimentación insuficiente por periodos prolongados. Cuando una persona empieza la transición a alimentación oral, es obligatorio vigilar las cantidades de alimento y suplementos que en realidad consume, además de su tolerancia a la alimentación. Las comidas a menudo se retrasan o omiten para realizar pruebas o procedimientos. Si es posible, debe preguntarse al paciente sobre la ingesta, ya que la inspección de la bandeja es muy poco confiable como indicador del consumo. Resultados funcionales. La desnutrición avanzada se acompaña de disminución de la masa y la función musculares, lo cual puede detectarse con mediciones de la fuerza y desempeño físico. La fuerza de prensión manual, medida con un simple dinamómetro de prensión, es la valoración clínica habitual más práctica. En personas mayores frágiles se usan pruebas de desempeño físico como la marcha cronometrada, levantamientos de la silla y pasos de escalera para la valoración completa de las funciones integradas. El declive del estado funcional general observado en la desnutrición avanzada se relaciona con deficiencias de nutrientes y alteración de las funciones orgánicas. La cicatrización deficiente de heridas y el compromiso inmunitario son ejemplos de tales alteraciones. Los parámetros de mejoría en la cicatrización de heridas y la restauración de la respuesta a los antígenos de memoria en pruebas de hipersensibilidad tardía pueden medirse para demostrar mejorías con la reposición nutricional, aunque debe considerarse que estos son resultados de variables múltiples para los que la mejoría del estado nutricional es solo una variable.